Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Laís Amanda Ruiz, soy estudiante de primer semestre de Regencia de Farmacia del CEAT de Pasto. En este momento les vamos a hablar sobre el conflicto armado en Colombia. Les voy a presentar a mis compañeros Mayra y Howard. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, compañera Gladys Amanda. Mi nombre es Mayra Gisela Ladino, pertenezco al CEAD La Plata Huila y en este momento estoy cursando el primer semestre de Psicología. Listo, compañera. ¿Qué nos podría comentar sobre el conflicto armado? Bueno, para iniciar podríamos hablar sobre los inicios del conflicto armado y la guerra en Colombia. Podemos decir que en Colombia el conflicto armado interno se desarrolla desde la década de los años 60. Los principales actores involucrados son las guerrillas, los grupos paramilitares y los carteles de la droga. Han pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años 80, cuando la guerrilla y los paramilitares se comenzaron a financiar con el narcotráfico. Los principales afectados con este conflicto son los campesinos y personas inocentes que tienen que sufrir las consecuencias de una lucha de poderes que en ocasiones parece no tener fin. Veamos y centrémonos un poco más en la problemática del conflicto armado, sus causas y sus consecuencias. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, compañera Gladys? Bueno, sí, como lo dice la compañera, podríamos hablar un poco sobre las causas del conflicto armado. Una de las causas para que se desarrolle el conflicto armado colombiano es una combinación de elementos en los que cabe destacar la debilidad del Estado, el conflicto por la posición de la tierra, la existencia de diferencias económicas o los obstáculos para la creación de una identidad nacional, y se suma la falta de educación y orientación de las familias. También se destaca la permanencia de guerrillas de orientación comunista y la existencia de una industria del narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores de la sociedad. Bueno, compañero Howard, ¿usted qué nos podría aportar sobre este tema? Hola, buenas noches. Mi nombre es Eisenhower Rojas, pertenezco al CEAD Pitalito, curso segundo semestre de Zootecnia. Voy a hablar de las consecuencias del conflicto armado, el desplazamiento forzoso. Los grupos armados ilegales que hacen parte de este conflicto, como FARC, paramilitares, AUC, BACRIM, entre otros, obligan a nuestros campesinos principalmente y además personas a dejar sus propiedades, en donde han permanecido toda su vida y donde tienen el sustento de sus familias. Tienen que salir del territorio para salvar su vida, su integridad física, sacando solo lo que tienen puesto y dirigiéndose a poblaciones vecinas o a las grandes ciudades sin rumbo alguno. El reclutamiento forzoso. Cuando este grupo armado al margen de la ley necesita combatientes en sus filas, recluta o se lleva a los hijos de los campesinos, principalmente del sector donde ellos ejercen el mando, obligándolos a permanecer a estos grupos o muchas veces engañándolos con falsas promesas que nunca les cumplirán. La gran mayoría de estos jóvenes reclutados son menores de edad, haciendo que pierdan sus derechos a la educación. Al contrario de tener un libro en sus manos, tienen un arma. Bueno, de acuerdo a lo que nos comentaba el compañero Howard referente a las causas del conflicto armado en Colombia, les puedo decir que si observamos, en el país hay una cantidad muy elevada de personas víctimas del conflicto armado interno que, como lo mencionábamos anteriormente, resultan afectadas de una u otra manera, tanto en la parte psicosocial, física, como también en la parte económica, porque pierden sus predios, enseres, hasta sus familiares. Los grupos insurgentes nos hablan de una lucha por la igualdad y los derechos, pero ellos no respetan los derechos humanos, cometiendo todo tipo de atrocidades contra la población civil. Gladys, ¿qué podría aportarnos acerca de esto o qué otra idea podría darnos? Bueno, Mayra, podríamos hablar un poco de las víctimas, que éstas exigen reparación. El gobierno, por medio de las diferentes leyes, y hablando de las más recientes, la Ley 1448, o mejor conocida Ley de Víctimas, pretende mitigar el dolor y mejorar las condiciones de vida de las personas que se han visto afectadas en el marco del conflicto armado. Pero debemos ser realistas, esta no es la solución es terminar con la guerra,
para que más personas colombianas no sufran los desmanes de esta lucha de poderes que afecta al país y la región. Bueno, este fue nuestro aporte sobre el conflicto armado en Colombia. Espero haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Les habló el grupo 838 de competencias comunicativas de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Muchas gracias.